Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Les habla el doctor Juan José Sánchez y hoy, hablaremos de la anatomía del hueso occipital. Tenía tiempo sin subir un video. Ahorita estoy igual que todo el mundo, de cuarentena, esa cuarentena obligatoria, debido a este momento histórico tan importante que vivimos en el mundo de esta pandemia global. Y bueno, es un momento apropiado, diría yo, para repasar algunos temas médicos, para estudiar de pronto con estos videos de anatomía y así adelantar contenido o fijar contenido que ustedes no tenían. Entonces, siguiendo la seguidilla de los huesos del cráneo, este cráneo compuesto, como le dije en los videos anteriores, por 8 huesos. Dos de ellos son huesos pares, que son los huesos laterales. Hablamos entonces de los parietales y los temporales, que lo pueden buscar en mi canal para que vean cómo desglosamos cada uno de esos huesos. Y encontramos 4 huesos impares que junto con los 2 pares van a conformarme los 8 huesos. Esos 4 huesos impares se encuentran todos en la línea media. Encontramos primero el hueso frontal, que los invito a ver el video que está en mi canal. Detrás del frontal encontramos el esfenoides y detrás del esfenoides el occipital. Para ver el cuarto hueso necesitaríamos hacer un corte en la línea media, un corte sagital. Y veríamos entonces frontal, nuevamente el esfenoides, el occipital. Y vean este amarillo que se ve aquí, que sería entonces el hueso etmoides. También que pueden verlo en mi canal. Pasando rápidamente al hueso occipital. El nombre occipital o la palabra occipital, bueno, se compone la palabra occipital, que significa básicamente cabeza. Y el occi, que significa, bueno, que hay un enfrentamiento. Es decir, es la zona que me queda al final de la cabeza. Es la zona nucal, por eso es que recibe el nombre de hueso occipital. Vamos a estudiar anatómicamente dos caras, a pesar de que él es un hueso que está en la base del cráneo, tiene una parte posterior y una parte basal, que por eso es que se dice que es parte tanto de la base del cráneo como de la cara posterior del cráneo. Entonces las dos caras vamos a unir dos puntos anatómicos para formar cada cara. Entonces tendríamos la cara postero-inferior, que sería esta que aquí les estoy señalando con amarillo, cada una con reparos anatómicos específicos, y una cara que sería entonces la cara antero-superior. Vamos a empezar primero hablando de los reparos anatómicos que se encuentran en la cara postero-inferior. Esta es una visión inferior, para que se ubiquen, esto sería anterior, esto sería posterior y esto sería lateral. Entonces esta cara postero-inferior la vamos a dividir didácticamente en 3 porciones. Vamos a hablar primero de la zona que se encuentra en el centro, que es el agujero occipital. Este agujero occipital en muchos libros es denominado agujero magno. Es lo mismo. Este agujero occipital es importante porque se encuentra justo a nivel de lo que son las apófisis mastoides temporal. Mide de 3 centímetros a 3.5 centímetros de ancho. Y es importante porque por allí el bulbo raquídeo deja de ser bulbo raquídeo, desciende de la fosa posterior craneal y se convierte en médula espinal. Igualmente, por allí aprovecha y asciende la arteria vertebral y ascienden también el 11º par craneal, es decir, el nervio espinal, también llamado nervio accesorio. Entonces es la prolongación del sistema nervioso central que pasa por ese agujero occipital, llamándose a partir de allí médula espinal. Entonces, vamos a hablar entonces con respecto, tomando como punto de referencia este agujero occipital, de 3 zonas del hueso occipital. Una que me queda por delante de esa cara posterior inferior, que sería la porción basilar del occipital. En esa porción basilar del occipital, en esta cara posterior inferior, específicamente en la parte que está en la base del cráneo, encontramos el tubérculo faríngeo. Estructura importante porque allí se inserta la aponeurosis faríngea y parte de los músculos de constrictores de la faringe. Entonces se dice que del tubérculo faríngeo en adelante es el cuello, y de allí para atrás termina la faringe y empiezan los músculos de la nuca. Ahora, esas son las estructuras que se encuentran por delante del agujero occipital. Luego hablamos de las estructuras que se encuentran por detrás del agujero occipital, y es la porción más grande del occipital, que es la porción escamosa del escama. Es una porción muy finita, parece la escama de un pez, por eso se le da ese nombre. Es muy poco gruesa. Esa porción escamosa del occipital comienza con la protuberancia occipital externa, que monta o que señala el punto óseo más
prominente del hueso occipital en la parte externa. También ese punto craniométrico recibe el nombre de inion. De esa protuberancia occipital externa sale hacia anterior, recuerden que esto es anterior, la cresta occipital externa. Tanto en la protuberancia como en las crestas se inserta lo que es el ligamento nucal, también llamado aponeurosis cervical posterior. Ahora bien, como hay un nombre externo, cabe pensar que entonces hay una cresta occipital interna y tiene que existir una protuberancia occipital interna que la vamos a ver en la cara anterosuperior que les voy a explicar más adelante, en la cara endocranial. Esto es la cara exocranial. A partir de esa cresta occipital externa, de esa protuberancia occipital externa, salen dos crestas con concavidad anterior. Recuerden que esto sería entonces anterior, que serían las líneas curvas superior del occipital, esta que ven a cada lado, donde se insertan varios músculos de la nuca y algunos del cuello. Y esta que está un poquitico más abajo sería la línea curva inferior del occipital. En algunas personas existe una línea curva que sería la línea nucal accesoria por encima de la línea curva superior del hueso occipital. Igualmente es para inserción de algunos músculos de la nuca o para inserción de músculos ya del cráneo en sí. Entonces esas son las estructuras que se encuentran por detrás de el agujero occipital. Ahora hablaremos de estructuras que se encuentran laterales a ella. Específicamente hablaremos de los cóndilos del occipital, que es una protuberancia que encaja en lo que son las masas laterales del atlas, es decir, de la vértebra C1, y ahí es donde se forma la articulación, o es donde el peso del cráneo de toda la cabeza se distribuye hacia la columna, gracias a estos cóndilos occipitales que lo que hacen es transmitir el peso hacia la columna vertebral. Por delante, ¿sí?, anteromedial de ese cóndilo occipital encontramos una fosa que sería la fosa condilea anterior y un agujero que es el agujero condilio anterior. Este agujero condilio anterior también recibe el nombre de agujero precondilio o conducto del hipogloso. Importante porque por ahí pasa, además de unos vasitos poco importantes, pasa el duodécimo par craneal, es decir, pasa el nervio hipogloso por allí. Y en la parte posterior encontramos igualmente la fosita y el agujero condilio posterior, que bueno, por allí pasan también unos vasos y unos nervios no tan de tanta importancia como lo pudiese ser el agujero precondilio. Viendo esta visión desde la base del cráneo, ahí vamos a encontrar entonces la porción basilar, los cóndilos del occipital y hacia la parte posterior toda la porción escamosa. Aquí podemos ver el agujero condilio posterior y vemos cómo este alambrito que estamos pasando de medial a lateral muestran el agujero precondilio o condilio anterior. Ya saben que todo este gran hueco que está aquí es el agujero magno, el agujero más grande que ustedes ven en la base del cráneo. Esta es una visión inferior específicamente del cráneo. Esta sería la protuberancia occipital externa y esta la cresta occipital externa. Vamos a pasar ahora rápidamente a la cara anterosuperior. Te invito a suscribirte. Aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Superior, que es la cara endocraneal, es la cara que ve hacia el cráneo, específicamente hacia la fosa craneal posterior. Igualmente hacia la parte anterior, donde estaba la porción basilar del occipital, encontramos el canal basilar. Ahí descansa el bulbo raquídeo o médula oblongada, como la llamaban antes los anatomistas, y también descansa el puente de Barolio. El puente de Barolio o la protuberancia. Allí es donde descansa. Entonces, eso es lo que se encuentra anterior a lo que es el agujero occipital. En esta visión anterior de la cara anterosuperior, estamos viendo ahora desde dentro del cráneo, la misma hueso occipital, vamos a ver la protuberancia occipital interna, que ella concuerda con la protuberancia occipital externa, pero esta vez desde la cara endocraneal, desde la cara anterosuperior. De esa protuberancia occipital interna sale la cresta occipital interna. En esta cresta occipital interna se inserta una estructura que se llama la hoz del cerebelo. La hoz del cerebelo. Ahora,
Hacia la parte superior encontramos el surco para el seno longitudinal superior, que es un seno venoso que recibe también el nombre de seno sagital superior. Y hacia las partes laterales salen los surcos de los senos laterales. Fíjense entonces que esa protuberancia occipital interna es un punto de confluencia de estas estructuras, tanto de los senos laterales como el seno longitudinal superior, y hacia abajo con la cresta occipital interna. Entonces se forma un punto cruciforme que me va a separar esa cara endocranial, esa cara anterosuperior del hueso occipital, en 4 fosas. 2 fosas que quedan por encima, que corresponden a fosas del cerebro, los lóbulos posteriores del cerebro, son las fosas occipitales superiores. Eso es en la fosa craneal posterior. Y 2 fosas que se encuentran por debajo de esos surcos del seno lateral, que son las fosas occipitales inferiores, pero que me corresponden es a los lóbulos del cerebelo. No del cerebro, sino del cerebelo. Lo que lo va a separar es este surco del seno lateral. Ahora, aquí también podemos ver de esta visión anterior lo que es el cóndilo, el agujero condilio posterior, y aquí el agujero condilio anterior. Esta sería entonces la porción basilar del occipital. Una vez que ya terminamos con las caras, como podemos ver aquí, me faltó una última estructura de esta cara endocranial, que es el surco del seno sigmoide. Recuerden que este seno sigmoide es la continuación del seno lateral, que lo pueden ver aquí, y allí es donde se aloja lo que es la vena yugular interna, o es cuando el seno sigmoide deja de llamarse así, comienza a llamarse vena yugular interna. Ahora, para terminar, vamos a hablar de los bordes. Recuerden que este hueso occipital tiene una forma, más o menos, se le dice que tiene una forma romboidal. Entonces va a tener 2 bordes, que son los bordes superiores, que son con los que se articula con el parietal, que se llamarían así, bordes parietales o superiores. Un ángulo, que sería el ángulo superior, que está justo en la punta de la unión de esos bordes superiores. Vamos a tener 2 bordes inferiores, que lo vamos a denominar bordes temporales, porque son para articularse con el hueso temporal. Y una unión de esos 2 bordes inferiores, que sería el ángulo inferior, que queda específicamente en la porción basilar del occipital. Y vamos a encontrar 2 ángulos laterales, que son para la unión tanto de los bordes superiores e inferiores de cada lado. Vamos a escribir entonces cada uno de estos ángulos y cada uno de estos bordes. En esta visión posterior vemos los bordes superiores, que son los que les dije que se llaman parietales para articularse con el parietal, y unidos por lo que es el ángulo superior. Ese ángulo superior recibe el nombre de lambda. ¿Por qué? Porque es el lugar donde esta sutura, que sería la sutura parieto-occipital, se une con lo que es la sutura sagital, y ese punto craniométrico central se llama lambda. Muy bien. Ahora, estos ángulos laterales, que son para unirse lo que es el borde superior con el borde inferior, es el punto donde el parietal se une al temporal y se une al occipital. Entonces, este lugar recibe el nombre de punto craniométrico de asterion, o también lo que es llamado unión parieto temporo occipital. En esta visión lateral vemos igualmente el parietal, vemos el temporal, vemos el occipital, y este punto craniométrico que vemos aquí sería el asterion. Ese es un punto craniométrico importante en medicina. Ahora bien, vamos a hablar entonces del ángulo inferior. Este ángulo inferior, les recuerdo que era quien unía a ambos bordes inferiores. En ese ángulo inferior es denominado por algunos autores clivus, es donde el occipital se une al cuerpo del esfenoides. Si ustedes ven una persona antes de la pubertad, aquí ustedes van a ver la sutura, van a ver la unión. Pero una vez que la persona crece, que deja la pubertad, se fusiona el occipital con el esfenoides, ya conformándome lo que nosotros llamamos una craneosinostosis. Ahora, vamos a hablar, para terminar, de los bordes inferiores. En este borde inferior encontramos la apófisis yugular. Por delante de la apófisis yugular encontramos una escotadura, que es la escotadura yugular. ¿Por qué es importante esta escotadura yugular? Bueno, porque ella forma el límite posterior del agujero rasgado posterior. Recordándoles que el agujero rasgado posterior también recibe el nombre de agujero yugular, porque por allí descienden 3 pares craneales, que es el 9, el 10 y el 11, es decir, glosofaringeo vago y accesorio, y por allí desciende la vena yugular interna a continuación de este seno, que les expliqué ahorita, que es el seno sigmoide. Sigmoide porque tiene una forma de una S griega. Ahora, anterior a esta apófisis yugular encontramos al tubérculo yugular. Entonces, entre el tubérculo y la apófisis es que se encontraría la escotadura yugular, como la pueden ver aquí. En esta visión superior vemos igualmente
que toda esta borde inferior es el que nosotros denominamos borde temporal, porque vean cómo se articula en toda su extensión con este hueso que ven aquí en gris, que sería el hueso del tiempo, el hueso temporal. Este punto que ven aquí sería básicamente la escotadura que va a formarme, la escotora yugular, que va a formarme el límite posterior del agujero yugular. Entonces, este ha sido todo el video, amigo. No olvides suscribirte, muy importante, en el circulito que te sale aquí. Dale like al video y compártelo en tus redes sociales. También me puedes seguir en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias por ver el video.